amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno y desde este espacio nuevo les doy la bienvenida desde este canal que, como habrán visto en el nombre, se llama Católico Peruano Comenta, en el cual es un espacio que he visto conveniente poder abrirlo para que podamos seguir comentando desde la fe católica lo que pasa en nuestra iglesia, recordando que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y somos todos los que estamos bautizados bajo el catolicismo, y para que se pueda seguir difundiendo el catolicismo en el Perú, se pueda seguir reforzando y que las nuevas generaciones que están viniendo puedan ver que el tema de la fe, la religión católica, no es un tema apartado, sino que es un tema cercano, es un tema actual y es algo que forma parte de sus vidas de una u otra manera, pero más que todo que entiendan por qué las personas que profesamos esta fe, que profesamos la fe católica, lo hacemos, entiendan un poco de todo el contexto que esto conlleva y de que puedan optar, en el mejor de los casos, por continuar con un fundamento de fe fuerte que viene desde hace más de 2000 años, considerando que el cristianismo, desde que nace, tuvo un carácter de catolicismo, un carácter de globalidad. El día de hoy estamos abriendo este espacio. Quiero saludarlos, quiero desearles una feliz Pascua de Resurrección que ya aconteció el domingo pasado, el domingo 20 de abril, con la renovación de la promesa de la vida eterna, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nuevamente nos recuerda que todos los que creamos en Él y sigamos sus designios y sus indicaciones, pues estamos llamados a vencer a la muerte física y conseguir la vida eterna. Si bien es cierto, hubiera de repente querido comenzar este canal, aperturarlo con un tema diferente al que voy a tocar el día de hoy, se ha dado una situación y una circunstancia que creo que ya todos conocemos y que causa profundo pesar en el mundo católico a nivel general, que es la partida del Papa Francisco I hacia la eternidad, el retorno de Francisco hacia la casa del Padre, a estar con Dios, con Jesucristo, con la Virgen María, a la cual él tanto amaba, y pues ya trascender a que su alma vaya al reino de Dios y esté con ellos, y desde allí pueda seguir bendiciendo al mundo y pues pueda iluminar al cónclave que se va a dar en Roma, en el Vaticano, para poder elegir a su sucesor, muy probablemente a partir del día lunes. Puesto que todavía en este momento, que estamos viernes 25 de abril, todavía se está haciendo los ritos funerarios, se le está velando en la Basílica de San Pedro, expuesto para que los fieles y los mandatarios del mundo que quieran darle el último adiós puedan hacerlo, y el día de mañana va a ser sepultado en la iglesia de Santa María la Mayor, que es una iglesia anexa en el Vaticano a la Basílica de San Pedro. Va a romper un poco el esquema de la tradición, digámoslo así, de donde son enterrados los papas cuando fallecen, que normalmente son enterrados en las grutas vaticanas, es decir, debajo de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, a expreso pedido del Papa Francisco, él ha solicitado que sea enterrado, y eso lo dejó en su testamento, que sea enterrado bajo la iglesia de Santa María la Mayor, dado que él siempre se expresó y se declaró confeso, seguidor y ferviente devoto de la Virgen María. Entonces, una de las advocaciones de la Virgen María, como es Santa María la Mayor, es su iglesia. Él siempre iba a ir a rezar, a pedir consejo, a recibir iluminación para poder llevar su papado del mejor modo, y pues su expreso deseo
es que sea enterrado debajo de esa iglesia, y así se va a proceder, y va a ser ya el día de mañana. Entonces, es el tema de actualidad, lamentablemente, el deceso del Papa Francisco, y hay muchas aristas que se han abierto, sobre todo que el accionar del Papa Francisco en los 12 años de pontificado que ha tenido, que no es uno de los más largos, digamos que aproximadamente puede haber sido un tiempo mediana, promedio de pontificado, de labor papal, ha estado marcado por muchas características diferentes a lo que normalmente se ha esperado de los papas anteriores, de sus predecesores. Y en este video, en este primer video del canal, pues les quiero compartir lo que, revisando un poco la vida y la obra de Jorge Mario Bergoglio, que es su nombre de pila, conocido como Francisco I, que es realmente Francisco I el nombre que él asumió como papa, pero bueno, todo el mundo lo ha llamado Papa Francisco, y así se le conoce. Pues 7 características de su papado y de su desenvolvimiento también como persona. Entonces paso a detallar pues estas 7 características, digámoslo así, que ha tenido el Papa Francisco en su papado, y que ha marcado una diferencia bastante notoria en cuanto a lo que es sus antecesores. En primer lugar, tenemos que decir que el Papa Francisco tenía muy presente el tema de vivir con el ejemplo. Es decir, no era de repente muy dogmático en el sentido de, si el dogma católico, mi dogma de fe me dice tengo que vivir con humildad según mis votos, pues solamente manifestarlo. Él lo hizo encarnación, lo hizo palabra viva. Y con un par de ejemplos nada más, quisiera demostrar ese primer punto de vivir con el ejemplo. Él mucho predicó el tema de la humildad. No es que sea una crítica a toda la usanza tradicional que ha habido en el Vaticano y con lo que es el papado, y la ornamentación, los trajes, las usanzas, pero él vivió con humildad todo su tiempo de pontificado. Entonces, él, cuando asume el papado, él rechazó usar los zapatos rojos que normalmente los usa el nuevo papa, eh, una cruz de oro o la manta roja, que son símbolos que tradicionalmente se han utilizado para que se presenten los nuevos papas. Pasó con San Juan Pablo II, pasó con Benedicto XVI, pero el Papa Francisco no, simplemente dijo eso: si yo vengo de si yo tengo un voto que es humildad, entonces si esos ornamentos no me parecen adecuados, no los voy a usar. Y considerando que tomó su nombre de San Francisco de Asís, que fue un santo pobre, un santo humilde, pues obviamente tenía que ser ejemplo de en quien se estaba inspirando y del ejemplo que quería dar al mundo. Entonces, cuando él asume el papado, no sale con la manta roja, sale con la manta blanca estándar, sale con la cruz de plata que él siempre ha cargado, y con sus zapatos negros de usanza común, por decirlo así. Inclusive el tema de dónde vive el Papa, normalmente el Papa vive en un apartado, o sea, unas habitaciones que hay dentro de la Basílica de San Pedro. Él, todo su pontificado él ha vivido no en el lado de la Basílica, sino en la residencia de Santa Marta, que la residencia de Santa Marta es realmente la residencia para invitados, no para el Papa. Pero él ha vivido ahí, él se sentía muy contento y muy tranquilo, muy feliz de vivir rodeado de gente, y no en lo que era la misma Basílica de San Pedro y los cuartos aledaños, que es donde normalmente viven los papas. Entonces ahí tenemos otro. Y ahora, y hasta el último de sus días, por ejemplo,
Si recordamos, cuando fallece San Juan Pablo II, obviamente antes de ser elevado a los altares, la usanza era de que el, el cuerpo del Papa fallecido se expusiera con sobre cojines encima del catafalco, que era como una especie, que es como una especie de piedra muy grande, como si fuera una especie de altar, cubierta con con ornamentación roja bordada en hilos de oro, y ahí fuera expuesto durante el velatorio, que eso es lo que se ha hecho en la usanza normal. Francisco, en su última voluntad, en su testamento, él dice no, o sea, simplemente pónganme en mi ataúd, un ataúd de madera revestido de zinc, simple, como cualquier ataúd, y que me pueda ver la gente cuando me quiere, que se quiera despedir de mí. O sea, no el tema de una exposición que de algún modo consideraba muy pomposa, pero que no representaba realmente lo que debía manifestar el enviado de Dios en la tierra, que era él, para con el pueblo. Siempre fue muy cercano. Un segundo punto, que es el tema de valorizaba mucho los cambios, es decir, reformar lo que debía ser cambiado. Él analizó muchas cosas y él tocó mucho. No es un reformista realmente en el sentido estricto que mucha gente y muchos portales web lo quieren dar a entender, pero él sí tomó una posición quizás un poco contraria a lo que es la tradición o el dogma muy conservador dentro de la Iglesia Católica, y él preconizó el tema de la labor de la misión adyentes, como lo hizo San Juan Pablo II. El estar cerca de la gente, el estar cerca de las personas, trabajar cerca de las personas, no estar como un ente aislado de Roma, y que las iglesias católicas o que el catolicismo en los países sea que solamente se involucre y haga el trabajo de misión y apostolado. No, él como cabeza primero, el primado de la Iglesia Católica, él tenía que estar involucrado, sentirse involucrado. Entonces, si había cosas que cambiar, si había cosas que corregir, él era el que dio el primer paso. Obviamente fue cuestionado por muchos sectores dentro de la misma Iglesia Católica, pero él fue el que valoraba ese hecho de cambiar, de reformar lo que había que hacer para hacer una iglesia más cercana a la gente y una iglesia más vívida, una iglesia que esté más en contacto con el pueblo de Dios, con el pueblo católico. Es un segundo punto que debemos tener muy en cuenta, que lo tuvo también San Juan Pablo II, y quizás muchos papas antes no lograron tener ese tipo de pensamiento, de visión, y sí lo pudo plasmar Francisco. Una tercera característica es que comunicaba con mucha claridad. El Papa Francisco no se enredaba muchas veces en un lenguaje técnico o muy cuidado, muy elegante. Lo decía sin tapujos, decía las cosas como las sentía, con respeto, con humildad, pero con un mensaje claro, fuerte y convincente. Y eso le valió que muchas personas entendieran que él tenía una visión distinta pero no lejana de los dogmas de fe en los cuales se basa el catolicismo. El mensaje de hacer misión, de compartir con los pobres, de ayudar a los necesitados, de dejar de pensar en sí para pensar en los otros, fue un mensaje que Francisco comunicó claramente y no necesitó enredarse en demasiado tecnicismo para poder comunicarlo. Si uno revisa sus encíclicas o sus cartas, son un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje muy entendible, que no tiene nada de complicado, y que uno puede entender el mensaje que el Papa Francisco quiso comunicar, tanto en sus documentos apostólicos como en sus mensajes directos, en sus homilías, en las vidas, en el día a día, en las misas que hacía y en los mensajes que mandaba, incluso en las acciones que tuvo, sobre todo en el tema de la guerra de Ucrania con Rusia. Ser muy claro con el presidente Zelensky, con el presidente Putin, y decirles, saben que busquen formas de paz. Él no se enredó en muchas cuestiones, temas diplomáticos quizás
que a otro nivel se hubieran tratado con otro tipo de lenguaje o otro tipo de tecnicismo, no. Francisco fue directo y el mensaje fue claro. Busquen la paz porque hay gente que sufre por la guerra. Y eso es algo que todos los presidentes, y obviamente esos dos presidentes que he mencionado, supieron entender y supieron reconocer la forma como hablaba Francisco. Un cuarto punto era que él tomaba decisiones difíciles con rapidez. Hay veces, muchas veces, y considerando que la Iglesia Católica y todo lo que es el catolicismo en el mundo estamos hablando de una entidad muy grande con obviamente muchísimas personas que lo conforman y con muchísimos puntos de vista diferentes. Ha habido puntos que han sido muy cuestionados a lo largo del tiempo, sobre todo el tema, por tocar dos temas en específico, que es el tema de eh, lo que es los abusos, lamentablemente, de miembros del clero con niños, la pederastia por parte de miembros del clero, y el otro, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, por tocar dos de los tantos temas que tocó Francisco en todo su pontificado. Quizás los anteriores papas no tuvieron la acción rápida de ver, de corregir los errores y investigarlos. Francisco sí lo hizo con el tema de las denuncias por abusos de menores por parte de sacerdotes, de miembros del clero. Francisco dispuso investigaciones y sanciones, y si era comprobable, pues simplemente era quitado del clero, era eliminado, salía de la orden, era retirado de la orden. Y no le pesó a él la mano ni se demoró demasiado en evaluar las cosas, simplemente dispuso las acciones de modo rápido para poder ver en base a pruebas de poder hacer eso. Y lo hizo. Y con el tema de las personas homosexuales, pues él dijo, ¿verdad? El amor de Dios es para todos. Dios no te ama por tu género, o por tu raza, o por tu edad, o por tu o por el país donde naciste, o lo que tienes, o si tienes mucho o poco ingreso económico. Te ama porque eres hijo suyo. Y es de algún modo buscar que zanjar un tema en la medida de lo adecuado sobre el tema de que sí se puede, debe bendecir a personas homosexuales o no, que es uno de los acápites que en algún momento ha sido un tema de discusión. Y él decía, ¿quién soy yo para contradecir si Dios ama a personas homosexuales? ¿Quién soy yo para contradecirlo? Pero ojo, no significa que se tengan que hacer una parte por el tema de la orientación sexual. O sea, Dios te ama porque eres hijo suyo, no porque seas hetero o homosexual. Pero de ahí atrás a querer como que ampliar o entrar en este tema de ideologías, en este tema de progresismo exacerbado, ¿no? Francisco fue bastante claro y directo. Yo los puedo amar, pero no porque sean ellos, o sea, porque tengan esa orientación, yo voy a hacer cosas especiales. La Iglesia Católica recibe a todos por igual, porque los recibe porque son hijos de Dios. Pero hay una estructura la cual hay que respetar, y en el tema de la vida sacerdotal pues hay normas que no van a ser cambiadas o superpuestas por intereses particulares, y lo dejo bien claro. Un quinto punto es que Francisco sabía aceptar diversos puntos de vista, y esto se demuestra claramente en el hecho de que Francisco tuvo una entrevista que creo que salió en Disney Plus, inclusive como un documental. Él habló con chicos jóvenes, entre adolescentes y adultos jóvenes, de orientación homosexual, o sea, sí, de orientación homosexual, con visiones bastante alejadas de la iglesia, y él supo escucharlos y supo hablar con ellos. Entonces, no es que él se negara porque es católico, porque ya tenía el dogma bien definido, no. Él, normalmente en los años jubilares, como el 2025, este año que es el año jubileo del 2025,
que es un año jubilar, y en otros años anteriores, cuando se han abierto las puertas de San Pedro, ha, ha hecho ese gesto, no, como él, no solamente él, sino trayendo un rabino judío, trayendo al patriarca de la iglesia ortodoxa, es decir, que son posiciones diferentes sobre la fe y les ha compartido este acto para que significar también hacia el mundo entero de que él era abierto a escuchar otras ideas, otras opiniones, otras visiones sobre la fe, y no por eso era que tenía que alejarse ni, como se dice, podría decir, satanizar de que son puntos de vista que nunca se deben ver, sino simplemente era compartir porque él le gustaba escuchar mucho y le gustaba escuchar las opiniones de los demás, no para cambiar probablemente la suya, sino para ver y evaluar cómo es que se desenvuelve el ámbito de la fe y de la religión en diversas corrientes religiosas o religiones en sí mismas en otras partes del mundo, o también cómo ver, como les digo, con el caso de estos chicos con los que habló, eh, de ver cómo era la contemporaneidad de los jóvenes ahora, qué tanto piensan sobre la Iglesia Católica, qué tan lejano, cercano a la fe, y para eso había que escucharlos, y lo hizo. Y él no criticaba sus puntos de vista, los aceptaba, pero también daba argumentos de peso y consistentes y claros. Entonces ahí vemos también cómo él sabía escuchar y comunicarse y entender otros puntos de vista que no sean netamente los del catolicismo y del, obviamente, su entorno de trabajo en el Vaticano, de solamente fieles católicos. Un punto de que siempre reconoció era sus debilidades. Él obviamente entendía que ser papa lo encumbraba de algún modo a una figura muy observada por todo el mundo, una figura eh, muy presente, pero él reconocía su debilidad como cualquier ser humano y él manifestó muchas veces: yo soy un pecador como cualquiera, porque también dentro de los pecados capitales o pecados menores, si queremos hablar así, él también podía incurrir en algunos en algún momento. Y él se reconocía a sí mismo como pecador y lo ha manifestado en múltiples ocasiones. Y tal vez lo que a veces no tenemos o terminamos de entender es la grandeza que tiene una persona, más allá de que fuera el Papa, un ser humano cualquiera, a reconocer que es débil, a reconocer que tiene cosas que hay que corregir, pero que sobre todo acepta que las tiene. Porque muchas veces el ser humano suele caer en el ego, suele caer en la trampa de la soberbia y decir que todo está bien con él, que no le pasa nada, y eso está errado. Sin embargo, el Papa Francisco, con la altísima responsabilidad de conducir al pueblo católico en el mundo a que se mantenga bajo los designios de Dios y que están plasmados en la Biblia, plasmados en las encíclicas, en los dogmas de fe católico, él reconocía: yo soy un pecador, yo tengo también defectos y los reconozco, y como eso asumo, y por eso tengo que entrar siempre bajo la tutela del Creador, bajo la oración permanente, para poder con sabiduría evitar caer en esos mismos errores. Es un rasgo que lo acompañó toda su vida y lo acompañó sobre todo más notoriamente en su pontificado. Y un último rasgo que quiero resaltar esta vez del Papa Francisco era que él sabía que no podía hacer solo las cosas. Quizás en un momento, cuando recién fue párroco en Buenos Aires y cuando fue asumiendo ciertos cargos, como que al principio, como cualquier persona, pensó: puedo hacerlo y tengo la capacidad, y eso está bien, pero cuando ves que no puedes hacerlo solo, saber pedir ayuda, eso te dignifica, pero sobre todo te hace notar que tu dimensión humana es tan patente y es tan fácil de reconocer, más allá de que tengas un cargo, del cargo que él asumió. Saber que uno no puede hacer solo, que significa que sepa que tiene que pedir ayuda. Y él siempre agarraba, él siempre lo manifestaba: oren por mí.
y yo oro por ustedes. O sea, ayúdenme orando por mí para que mi fe sea fuerte, para que sepa conducirlos, y yo voy a orar para que también ustedes sean bendecidos, para que sepan andar en el camino de Dios, para que traten de evitar los conflictos, los problemas y demás. Esas 7 características que les acabo de decir son características que marcaron la vida y el pontificado del Papa Francisco. Hoy en la gloria de Dios, fallecido a los 88 años de edad, con problemas ya conocidos que eran problemas pulmonares que venían desde su juventud, y que esperemos que, así como San Juan Pablo II, pueda ser elevado a los altares, porque es una persona que siempre proyectó una gran luz de humildad, de sapiencia, de contacto con las personas, de estar entregado a su misión como pastor de la Iglesia Católica, y que puedan pues desde el cielo estar bendiciéndonos, y que se manifieste el carácter de santidad que todos los católicos y los bautizados tenemos, y que justamente hemos recibido al momento del bautismo, sino que muchas veces nos olvidamos de ello. Bueno, espero que este primer episodio, digámoslo así, de este canal pues les guste, les haya agradado. Compartan el contenido, dejen su like si les gusta el contenido, y vamos a ir obviamente subiendo más contenido católico. Este canal es exclusivamente que hablar sobre la Iglesia Católica y sobre el catolicismo, para poder pues, como les digo, difundir. Dejen sus comentarios, son bienvenidos, y nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse al canal, dejen su like y compartan el contenido. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos.